Después de resucitar, Jesús ha pasado 40 días formando a sus apóstoles para que a través de ellos dé inicio su iglesia. Su misión aquí en la tierra ha terminado y es momento de volver al lado de su Padre, pero no se va sin antes dejarnos una misión. Estamos celebrando el Domingo de la Ascensión. Quédate con nosotros porque aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer un detallado análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Hay mucho que aprender y será muy interesante. De la ascensión del Señor. En realidad esto sucedió el jueves, 40 días después de la resurrección. Sin embargo, es una ocasión tan grande que merece la pena que toda la iglesia lo celebre y por esa razón se suele trasladar al domingo. Y es así que este domingo estamos celebrando la ascensión. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio, el cual leeremos primero. Por supuesto, estamos en el ciclo litúrgico B, de manera que en la misa leemos el relato de la ascensión según nos lo cuenta San Marcos. Después del análisis vamos a concluir con un momento de oración, como acostumbramos a hacer aquí en Pasión por el Evangelio. Antes que otra cosa, te invito a que iniciemos poniéndonos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos dice lo siguiente. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra. Es así como concluye el Evangelio según San Marcos, justamente con la ascensión de Jesús. Y bueno, pues vamos a hacer el análisis bíblico. En esta ocasión leemos no solamente una perícopa, sino una y media. Leemos la segunda parte de la perícopa cuando Jesús se aparece a los 11 apóstoles en el Evangelio según San Marcos, y leemos lo que es la conclusión del Evangelio, que es de hecho una especie de apéndice, y pues es muy breve y simplemente habla de cómo los apóstoles comienzan a cumplir con aquel envío que les encomienda Jesús antes de ascender al cielo.
El contexto amplio de esta perícopa o de estas dos perícopas que leemos es la tercera parte del Evangelio según San Marcos, que nos habla acerca de la pasión y la resurrección del Señor. Los actores, por supuesto, son Jesús y los 11, claramente. Y resulta interesante porque la ubicación de estos dos textos que están unidos aquí en uno, pues es diferente, ¿verdad? Una tiene lugar cuando se le aparece Jesús a los 11, en el contexto inmediato que sería la primera parte de esta aparición a los 11, algo que hace Jesús es reconvenir a los apóstoles por no haberle creído que había resucitado a aquellos que lo habían visto primero y que se los habían contado a los demás. En el Evangelio según San Marcos encontramos que Jesús se le aparece a dos que van de camino y estos dos, después de tener este encuentro con Jesús, regresan con los otros a contarles lo que han visto. Y es una referencia muy breve a lo que describe de una manera muy elaborada Lucas en su Evangelio cuando cuenta el camino a Emaús. De hecho, el camino de Emaús es un gran desarrollo teológico de este encuentro que tiene Jesús con estos dos, que Marcos apenas en un versículo describe como esa aparición de Jesús a dos en el camino y que después ellos van a contar todo, pero resulta que los apóstoles no les creen, por eso cuando se les aparece Jesús los reconviene por no creerle a aquellos que habían dicho que lo habían visto primero, y de ahí Jesús continúa precisamente con esta encomienda: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación, esto que vemos aquí. Y después de todo esto tiene lugar la ascensión. Entonces se trata en realidad de dos sitios diferentes, porque cuando Jesús se aparece a los apóstoles debió esto suceder en el cenáculo, que era donde ellos se congregaban, sobre todo inmediatamente después de la resurrección. Y después cuando Jesús asciende al cielo, pues esto tiene ya 40 días después, así que esto sucedió en dos tiempos distintos, pero aquí Marcos condensa todo como si fuera realmente un solo episodio. A fin de cuentas, a Marcos no le interesa tanto contar la cronología, sino dar un mensaje catequético y sobre todo un mensaje misionero para los discípulos y para todos los cristianos incluso, además un mensaje alentador. ¿Por qué digo que un mensaje alentador? Pues vamos a hacer el análisis de estos textos para poder ver a qué me refiero con esto. Mira, primero dice: Jesús resucitado se apareció a los 11. Esto, si lees el Evangelio, no dice que Jesús resucitado se le apareció a los 11. Esto lo indica simplemente para ubicarnos en el sitio, en el contexto en que esto sucede. Entonces todo este texto ocurre después de la resurrección. Se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Bueno, lo primero que nos llama aquí mucho la atención, a mí personalmente me llamó mucho la atención de esta expresión, vayan por todo el mundo, es algo que nosotros conocemos, incluso todo esto lo conocemos como el mandato misionero: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que cuando estaba yo haciendo el análisis del texto en el original en griego, veo que esta expresión que nosotros traducimos usualmente como vayan por todo el mundo, o como id por todo el mundo, dicen algunas de las traducciones, el original en griego en realidad dice así: poreptentes iston kosmon apanta. Poreptentes iston kosmon apanta. Y aquí lo que me llama la atención es que nosotros traducimos vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo, pero al leer esto en griego, lo que significa esta expresión poreptentes iston kosmon apanta es habiendo viajado dentro del mundo, habiendo viajado en el mundo. O sea, nosotros decimos vayan por todo el mundo, y eso pues como que nos sugiere ir así alrededor del mundo, no vayan por todo el mundo, o sea, por todo el mundo. Pero esta expresión en griego is se refiere más bien a entrar. Entonces, siendo muy muy específicos, lo que Jesús está diciendo es viajen y penetren por todo el mundo. Y como que esto lo hace más específico, ¿verdad? Como que ir por pudiera sugerir alrededor así como con cierta superficialidad, pero realmente cuando Jesús dice penetren todo el mundo, eso habla realmente de ese entrar en contacto directo con la gente, de ese hacerse parte de su realidad, de ese estar con ellos. Fíjate, a fin de cuentas Jesús, que es el Emmanuel, ¿verdad? El Dios con nosotros, le deja a sus apóstoles y en consecuencia a toda la iglesia, les deja a él esta encomienda de también, o sea, penetrar el mundo, ¿ves? No solamente anunciar la buena nueva desde afuera, sino meterse en esas comunidades, vivir lo que ellos viven, ser parte de ellos, y ahí desde dentro, no desde la periferia, como que ese ir por el mundo pudiera sugerir, o al menos a mí me sugiere así como un paso superficial, como que se va anunciando desde la periferia, pero ese penetrar,
como que sugiere precisamente ese desde adentro es de donde por todo el mundo, cosmonapanta, más bien en todo el mundo, pero penetrando todo el mundo, is cosmonapanta. Desde ahí ustedes anuncien la buena nueva. Y al menos para mí, a nivel personal, esto me sobrecoge, ¿verdad? Porque me recuerda una y otra vez la misión que tenemos de evangelizar desde dentro, desde los sitios donde nos toca hacer, ya sea, bueno, comenzando por supuesto por nuestra familia, pero también extendiendo esto a nuestro círculo de amigos y extendiendo esto a nuestro sitio de trabajo, a nuestra escuela, aquellos lugares donde nos desenvolvemos, incluso como es un mandato que exige ir por todo el mundo, Cosmon Apanta, o sea, todo el mundo. Eso implica también salir y buscar otras oportunidades y buscar otras áreas más allá de donde nosotros nos encontramos para desde ahí llevar el evangelio, ¿verdad? Llevar el evangelio. Esto, fíjate cómo exige de alguna manera salir de nuestro círculo. Y muchas veces de nuestro círculo, como dicen los psicólogos, de nuestro círculo de confort. ¿Por qué? Porque a veces es fácil evangelizar o ser uno mismo donde uno está acostumbrado a ser uno mismo, nuestra familia, nuestro ambiente de trabajo, nuestro círculo de amigos, nuestra escuela. Pero muchas veces para poder llegar y penetrar todo el mundo necesitamos ir a sitios donde ya no nos sentimos cómodos. Por ejemplo, mi tía que está enferma y que ya no recuerda las cosas y que ir a visitarla supone para mí un desafío y que no me siento cómodo de verla así y que la plática que sostengo con ella finalmente se le va a olvidar en 5 minutos y que en el momento en que yo me vaya ni siquiera se enteró que estuve yo ahí. Sin embargo, ¿cómo no sé yo que esos momentos de lucidez que tiene para ella son maravillosos simplemente porque estoy yo ahí? Y eso implica que yo tenga que salir de esa zona. O el que tenga yo un amigo, un pariente enfermo y que esté en el hospital y que a mí no me gustan los hospitales porque a mí me entristece eso, porque a mí me pone nervioso, porque a mí me deprime, entonces mejor no voy, pero rezo mucho por él. Yo rezo mucho por él, todo lo que quieran yo rezo por él, pero no me hagan ir a hacerle compañía al hospital. No, es que precisamente es Cosmon Apanta, todo el mundo, y además es Is Cosmon Apanta. Hay que penetrar todo el mundo. Entonces hay que salir de muchas veces de donde no nos gusta estar para penetrar y entonces ahí también llevar la buena nueva. ¿Te das cuenta? Si estás viendo Pasión por el Evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la Sagrada Escritura. Es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La vecina de la calle París. ¿Qué pasaría si las personas en quienes confías te fueran traicionando una por una? La vecina de la calle París. Una novela de suspenso, amor, traición y fe. Disponible en Kindle y edición impresa en Amazon y ahora también en audiolibro leído por su autor Mauricio Pérez. Descarga el audiolibro solo en el sitio semillasparalavida.org. La vecina de la calle París. Atrévete a conocerla. Que se puede reflexionar, podríamos hacer un programa entero solamente de esta expresión, vayan por todo el mundo, porque además es vayan por todo el mundo pero con una encomienda concreta, anuncien la buena nueva, anuncien la buena nueva. Ese anuncio de la buena nueva, ese anuncio del evangelio es precisamente el querigma, ¿verdad? Eso que las primeras comunidades de discípulos hacían, ellos anunciaban esa buena nueva. Entonces esto es una referencia al querigma que precisamente ellos, y lo veremos al final del evangelio, pues los apóstoles van y más adelante la comunidad de cristianos también irá precisamente a anunciar la buena nueva y así cumplir esta consigna que les da Jesús.
Ahora, fíjate que el Evangelio según San Marcos dice, anuncien la buena nueva a toda la creación. Nuestras referencias de la ascensión en donde Jesús dice, vayan a todas las naciones. Y ahí es incluso, pues les da tareas específicas como bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso del Evangelio según San Marcos, él no habla de todas las naciones, él habla de toda la creación. Y esto es algo muy bonito, en primer lugar, porque precisamente nos sugiere cómo Jesús es el Rey del cosmos, es el Rey del universo. Entonces esto es como un mandato del Rey del universo, es una especie de mandato cósmico. O sea, la luz de Cristo irradia sobre todo el cosmos, no solamente sobre los hijos de Dios, sino sobre todo el cosmos, es decir, sobre toda la creación. Y cuando en el Evangelio de Marcos vemos que Jesús envía a estos 11 a que anuncien la buena nueva, no a todas las naciones que son personas, sino a toda la creación, lógicamente que Jesús no se refiere a que le prediquemos a los animales y que le prediquemos a los seres inanimados, no sé, predicarle a las plantas o predicarle al agua, no, Jesús no se refiere a eso. A lo que se refiere en todo caso es a que este mandato misionero también implica que nosotros tengamos una nueva relación con la creación que Dios nos dio precisamente para que nosotros la administremos, para que nosotros la cuidemos, para que nosotros la trabajemos, para que nosotros la cultivemos. Y así es que nuestra relación con la creación tiene que ser una relación a través de la cual la luz de Cristo pueda resplandecer sobre la creación. Mucho se podría reflexionar acerca de esto, porque a fin de cuentas es un tema también muy importante. Ser buenos hijos de Dios y además discípulos suyos que van en una misión no solamente implica el tocar a otras personas, sino que también implica una responsabilidad grave con ese cosmos, con esa creación que Dios creó, sí, pero que depositó en nuestras manos para que nosotros la custodiemos y para que nosotros la hagamos seguir floreciendo. Después dice, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Aquí, bueno, desde el punto de vista del análisis de la estructura del texto, obviamente aquí lo primero que nos salta a la vista es que se trata de un paralelismo antitético. Muchas veces te he hablado aquí en Pasión por el Evangelio de los paralelismos. En este caso estamos viendo un paralelismo antitético, dos ideas paralelas pero opuestas. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Entonces, en este paralelismo antitético vemos cómo una de las condiciones para salvarse es justamente aceptar ese mensaje, esa buena nueva que los apóstoles misioneros van a llevar a toda la creación. Entonces, aquel que escuche esa buena nueva y crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Alguien podría, fíjate aquí, esto es muy interesante lo que te voy a decir, porque alguien podría decir, bueno, ¿eso significa que las personas que no están bautizadas no se van a salvar? Porque Jesús claramente lo dice. O sea, el que no crea en Jesús no se va a salvar. Digo, porque Jesús aquí lo está diciendo con todas sus letras, ¿no? El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Entonces, el que no cree en Jesús, el que no se bautice, ¿eso significa que no se va a salvar? Palabra de Dios, ¿no? A fin de cuentas, ahí lo dice. Otra vez, aquí vemos el principio fundamental de entender un texto bíblico, que significa ubicar el texto en su contexto. Si tú sacas de contexto estas palabras de Jesús y las dices así nada más, pues lógicamente que sin contexto alguno es lo que uno entiende. O sea, no hay de otra, tengo que creer en Jesús, porque aquí él está diciendo que el que no crea se condenará. Eso significa que los que no creen en Jesús no se van a salvar. O sea, los budistas que nunca han oído de él, por ejemplo, o los hindúes que jamás de los jamases escuchan de él, ellos entonces no se van a salvar. Si sacas de contexto, pues eso entiende uno. Pero cuando ubicamos el texto en su contexto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación, el que crea y se bautice. O sea, aquellos que reciban esa buena nueva y crean en ella y se bauticen. Jesús se está refiriendo a todos aquellos que reciban esa buena nueva y crean en ella. No se está refiriendo a los que no reciban esa buena nueva. Alguien que nunca escucha hablar de él en su vida, pero que siempre actúa conforme a la ley natural que lleva grabada en su corazón. Aquella persona que nunca escucha de hablar de él en su vida, pero que siempre rige su vida por los 4 valores fundamentales de todo ser humano, que son el bien, la verdad, el amor y la belleza. Por supuesto que se va a salvar. Jesús no está diciendo lo contrario. Él no está diciendo lo contrario.
Él se está refiriendo a aquellos que son receptores de esa buena nueva que estos apóstoles han de ir a llevar por toda la creación. Aquellos que la escuchen, aquellos que la reciban y la crean y se bauticen, se salvarán. Aquellos que la escuchen y la rechacen, no quieran creer, ellos son los que se condenarán. Es decir, nuevamente la importancia de ubicar un texto en su contexto. Después dice Jesús, estos prodigios acompañarán a los que crean. Y aquí viene una serie de prodigios que son listados para aquellos que crean. Fíjate, no para los apóstoles que van como misioneros, sino dice Jesús para todos aquellos que crean en esa buena nueva, o sea, todos los que sean cristianos. Estos prodigios, ¿cuáles son? Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar las serpientes con sus manos, y si beben de un veneno mortal no les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Estos son los prodigios que Jesús le promete a aquellos que crean, ¿verdad? Y el hecho de que estos prodigios sean mencionados aquí por Marcos tiene muchas implicaciones. Lo primero es que esto es una especie de mensaje con el que se pretende avivar o reavivar a la comunidad de creyentes. Cuando el Evangelio de Marcos se escribe, ya han pasado décadas de que Jesús resucitó. A esas alturas, por supuesto, ya hay comunidades muy consolidadas, pero como siempre pasa en esas comunidades, hay muchas personas que ya se aletargaron. Y no es de extrañarnos que la mayoría de esa comunidad de creyentes se haya aletargado, porque así sucede, la mayoría por alguna razón siempre permanece aletargada, incluso en nuestros tiempos. Entonces, como que ubicar aquí para todo el creyente esta serie de prodigios que los acompañan es una manera de reavivarlos, de motivarlos a que crean de una manera viva, de una manera auténtica, y que vayan ellos también y compartan la buena nueva con la creación. Y entonces estos son los prodigios, y cada uno tiene un sentido diferente. Mira, por ejemplo, arrojarán a los demonios en mi nombre. Esto es muy interesante porque cuando Jesús escoge a sus apóstoles originalmente y los envía, les da a él la potestad de expulsar demonios. Es lo primero que les da la potestad de expulsar demonios. Entonces, esa potestad que le dio a los primeros 12 que escogió, ahora es algo que le va a dar a todo aquel que crea. Y tenemos que entender también que en el Evangelio de Marcos hay muchos simbolismos. Muchas veces Jesús en el Evangelio habla de manera simbólica, o los relatos aparecen de manera simbólica. Es decir, los acontecimientos están cargados de símbolos. Por ejemplo, pensemos en aquel pasaje en el que Jesús hace un exorcismo, salen un montón de demonios, y estos demonios van y se meten en unos puercos, y los puercos salen corriendo y se tiran al mar. Bueno, ¿por qué los demonios hacen eso en ese exorcismo en lugar de simplemente irse al infierno? Bueno, lo que pasa es que para hacerlo plástico se recurre aquí a unos símbolos, y entonces esos puercos que son símbolos de lo impío, acuérdate que los judíos no pueden comer carne de cerdo. Bueno, pues en ese que símbolo de lo impío es donde se refugian estos demonios, y después estos puercos se tiran al mar, el mar que es símbolo del mal precisamente. Las aguas del mar, sobre todo en turbulencia, son símbolo de las fuerzas del mal. Entonces ahí es donde se arrojan esos puercos que ya están ahora poseídos por estos demonios. Entonces hay que entender esa parte simbólica en la que se habla, porque en estas promesas o en estos prodigios pues también encontramos simbolismos. O sea, no todo el mundo va a tener la potestad de hacer un exorcismo. Simplemente está aquí Marcos queriendo decir que las personas que creen van a gozar de aquellos mismos privilegios o prerrogativas o potestades que los primeros que Jesús escogió como sus apóstoles. Dice después, hablarán nuevas lenguas. Aquí en este caso de las nuevas lenguas no se refiere al don de lenguas, a ese don de lenguas en el que de pronto, por obra del Espíritu Santo, una persona comienza a hablar en una lengua extraña que únicamente es comprendida por Dios, ¿verdad? Ese es el don de lenguas, cuando una persona de pronto comienza a articular expresiones que únicamente Dios comprende, pero nadie más de los que están alrededor. Esto se refiere más bien a las lenguas que han de ellos comenzar a hablar, las lenguas de otras naciones que van a comenzar a hablar muy pronto cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés. Y a través de ese hablar nuevas lenguas es que ellos van a poder comunicar el Evangelio, esa buena nueva, precisamente por toda la creación. O sea, hablando en términos de Marcos, por toda la creación. Después dice, podrán tomar las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Por supuesto, aquí vemos nuevamente ese hablar simbólico, ¿verdad? Esas promesas. Que bueno, pues a fin de cuentas alguien lo podría entender como que será más resistente a las tentaciones, ¿verdad? Las tentaciones del demonio. Podrá someter al demonio, podrá coger al demonio, que simbolizado por una serpiente, ese padre de la mentira, podrá tomarlo con sus manos
y si trata de herirla, esa serpiente que es el demonio, no le hará ningún daño porque se mantendrá él firme al lado de Jesús, anunciando su buena nueva, apegado a la verdad. Pero son símbolos, lógicamente, que tú y yo somos cristianos, y si tomamos una víbora y nos muerde, pues estamos perdidos, ¿ves? Y no es eso que Jesús haya mentido, sino nuevamente hay que entender a veces estos sentidos figurados con los que se habla. Después dice, impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Entonces claramente hay personas que han recibido el don de sanación. Entonces a través de estos prodigios vemos una combinación de muchos aspectos de los cristianos, ¿verdad? Las prerrogativas de los primeros apóstoles, sentidos figurados, sí, la capacidad de resistir con más fuerza los asedios del demonio, representado aquí por una serpiente. La capacidad de hablar diferentes lenguas, no en el don de lenguas, insisto, no es al que se refiere Marcos, pero sí la capacidad que van a tener estos de hablar múltiples lenguas para poder evangelizar a toda la creación. Y también vemos, por supuesto, en este caso este don de la sanación que algunos reciben. Es un cúmulo de experiencias, de capacidades que tenían los primeros cristianos y que aquí se condensan en esta parte precisamente como una especie de discurso motivacional para animar a esa comunidad de primeros cristianos a que tomen en serio su fe y a que la vivan con entusiasmo, ¿verdad? Es a lo que se refiere, es lo que se pretende aquí. Dice, después de decir esto, no dice cuándo, aquí como que uno lo lee y dice, pues se los dijo y se fue al cielo. No, o sea, fue después, pero fueron 40 días. ¿Por qué 40 días? Bueno, acuérdate que el 40 es el número que representa el tiempo suficiente y sobre todo el tiempo suficiente para preparar algo. Pensemos desde el principio en el diluvio, cómo tomó 40 días preparar al mundo a través de una tormenta impresionante, tomó 40 días prepararlo para un reinicio, como una especie de nueva creación. El tiempo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Preparándose también, el tiempo que pasó Jesús en el desierto preparándose para su vida pública. Fíjate, incluso a nivel humano, 40 son las semanas que le toma a un bebé gestarse en el seno de su madre para estar listo para dar a luz, o para ver la luz, ¿verdad? Mejor dicho, la madre es la que da a luz, el bebé es el que ve la luz, como sea. El caso es que este 40 es lo que simboliza, y es así que Jesús, después de que resucita, pasa otros 40 días precisamente preparando a su iglesia, que va a nacer cuando en Pentecostés. Entonces él prepara así a esta comunidad de cristianos a través de preparar a los apóstoles, estos 40 días que según los evangelistas Jesús pasa comiendo con ellos y pasa hablando con ellos, dándoles enseñanzas todavía. Bueno, pues a través de ese convivir, fíjate, vemos ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, como esos 40 días sigue él comiendo con ellos, sigue interactuando con ellos, sigue participando con ellos, sigue incluso pescando con ellos y sigue enseñándoles mucho. Y ya después de ese tiempo suficiente, ahora sí se puede ir porque ya ellos están listos para recibir al Espíritu Santo y que así nazca la iglesia en Pentecostés. Entonces dice, después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo, y la forma en que el verbo está expresado pues nos deja ver cómo no él saltó y se fue, sino que fue llevado, es decir, fue llevado por el poder de Dios. Fue llevado al cielo, la casa de Dios por supuesto, y está sentado a la derecha de Dios. El hecho de que Jesús está sentado a la derecha de Dios, es estar sentado, fíjate, sugiere dos cosas muy interesantes. La primera, Jesús se encarnó y resucitó. O sea, una vez que Jesús se encarna para ser cuerpo y alma y espíritu como nosotros, nada más que Él es divino, pero una vez que ha resucitado, Jesús no pierde su cuerpo. Entonces, por eso se ha seguido aquí apareciendo, pero no creas que después de la ascensión Jesús perdió su cuerpo. Esto es muy interesante, tal vez difícil de comprender, pero el hecho de que Jesús esté justamente sentado y no flotando en las nubes, sino sentado, sugiere esa corporeidad de Jesús. Claro, con ese cuerpo glorioso con el que ha resucitado, pero también el hecho de que esté sentado y no de pie, por ejemplo, no dice está de pie al lado del Padre, que también sugeriría su corporeidad, sino que está sentado, significa también que está sentado como en un trono, de manera que ya ahora sí Jesús es el Rey de todo el universo, y entonces porque Jesús asciende para sentarse a la derecha del Padre, es que ahora sí a partir de ese momento ya los apóstoles y después toda la iglesia van a poder anunciar el reino definitivo, ese reino de Jesús, ese reino universal. La importancia de que Jesús sea llevado y que esté sentado a la derecha de Dios. Y con todo esto pues ya llegamos a lo que sería el apéndice del Evangelio según San Marcos, que dice, ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra. Vemos aquí claramente el cumplimiento del mandato misionero,
ellos van precisamente por todas partes, y se subraya aquí el todas partes, o sea, fueron efectivamente por toda la creación como Jesús se los dijo, y el Señor los asistía a través de estos prodigios que Él prometió y confirmaba su palabra, o sea, se cumplía lo que Jesús había prometido. Pues aquí tienes el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la solemnidad de la Ascensión, seguramente que te ha resultado muy interesante. Te invito a que ahora todo esto lo guardemos en nuestro corazón y nosotros nos dirijamos a ese Señor que se está yendo, que está partiendo, que está subiendo al cielo. Es al que nos dirigimos en esta ocasión. Estamos para celebrar precisamente la subida de Jesús al cielo y es lo que tenemos que sentir en la Santa Misa. Lo que estamos siendo testigos es precisamente de eso, de un Jesús que después de haber estado con nosotros, ahora se va al cielo. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Es lo que le tenemos que expresar. Hagámoslo en este ejercicio de oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Sube, Señor, pero acompáñanos. Gracias por tus palabras que nos dieron vida y por tu mano que nos regaló la salud. Gracias por tus gestos que nos hicieron pensar en la salvación de Dios y por tus ojos que nos llevaron a rumiar en lo eterno. Gracias por tus caminos que nos hicieron abandonar los nuestros, egoístas y perdidos en sí mismos. Sube, Señor, hacia el cielo, pero desde las alturas no dejes de guiarnos. Que nuestras voces necesitarán de tu voz, que nuestros pies pedirán impulso de tu espíritu, que nuestro amor reclamará tu amor. Sube, Señor, pero acompáñanos. Que en tu ascensión queremos sostenernos nosotros para compartir y ansiar la eternidad. Que en tu ascensión nos dejas pistas y senderos que conducen hacia esa ciudad de Dios. Que después de tu trabajo valiente y sincero, mereces ser coronado y festejado en ese lugar cerca del Padre, en esa estancia feliz del cielo. Sube, Señor, pero acompáñanos, que sin tu mirada, nuestras miradas caerán hacia el suelo, que sin tu mano, nuestros ideales se cruzarán de brazos, que sin tus palabras, nuestros labios se cerrarán en dique seco, que sin tu corazón, nuestros amores serán necios o mezquinos. Sube, Señor, pero no te olvides de nosotros. Bien sabemos que todo lo que prometes siempre cumples, que tarde o temprano, de mañana o en la oscura noche, vendrás. Regresarás en definitiva vuelta hasta nosotros, para que se cumpla para siempre la salvación que todos creemos, rezamos, añoramos y esperamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Nos vemos el próximo fin de semana para aprender acerca del Evangelio de la solemnidad de Pentecostés. Mientras tanto, nos escuchamos todos los días a través del programa Semillas para la Vida. Te deseo que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y te invito a que tú mismo seas una bendición de Dios para todos aquellos que te rodean. Apasionate por nuestra fe. Oraciones para una gotita de agua. El manual de oración que contiene todas las oraciones que he compuesto para concluir cada emisión del programa Pasión por el Evangelio. Un excelente libro de cabecera y para llevar contigo cada domingo a misa y rezar después de comulgar. Oraciones para una gotita de agua. Disponible en edición impresa y Kindle en Amazon.com. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.